Estamos en la ventana de la región de Murcia y en esta segunda parte del programa vamos a saludar a Sergio Reyes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ismael, ¿qué tal? Escritor murciano con 3 libros en su haber, con un reto importante que aceptó hace unos años cuando, buscando documentación sobre el nacimiento de la ciudad de Murcia, pues encontró que había muy poquito, que hay muy poco escrito sobre este periodo, en el 825, que es cuando en junio se fundó esta ciudad por Abderramán II. Efectivamente, tanto a nivel académico como sobre todo también yo lo que eché de menos, que es el motivo que más me llevó a escribir esta novela, eché de menos que hubiera una forma más amena para llegar a lo que es la historia de Murcia, ¿no? Porque la historia académica pues no todo el mundo le atrae. De hecho, yo cuando era estudiante en el instituto la historia no me iba mucho y ahora sin embargo soy un gran aficionado y me encanta leer historia académica, pero entiendo que a mucha gente eso le cuesta. Entonces yo estaba leyendo novela histórica bastante, hace ya unos 10 años o así, estoy hablando de esa época, y entonces decidí que quería leer algo sobre la fundación de Murcia, alguna novela que hablara de eso, y mi sorpresa fue que buscando no encontré nada. Y dije, bueno, pues si no lo ha hecho nadie, pues vamos a hacerlo nosotros. Y ahí nació Mursilla, el talismán del Yemení. Afirmativo. Es el nombre de esta estupenda novela que yo he empezado a leer, pero... Ahí nació la idea. Nació la idea porque me ha llevado muchos años. Primero porque los primeros años desde que lo pensé casi no pude hacer nada. Y ya cuando me pude empezar, porque empecé a tener un poquito más de tiempo libre, es cuando ya estamos hablando de 2 o 3 años de trabajo. Para 2 o 3 años de trabajo, de documentación. Documentación, escritura, ¿Cuánto tiempo escribiendo? Una vez tienes la documentación. Escribiendo, ponle unos 6 meses, pero luego lo dejo en barbecho unos meses para que se me olvide un poco lo que yo mismo he escrito y poder autocriticarme con más. Y entonces le dedico luego otros 2 o 3 meses de varios repasos que le doy, y corrigiendo errores, retocando por aquí y por allá, y hasta conseguir una novelita bastante redonda. Es un libro de 600 páginas. Eres un Sí. poco el Ken Follett murciano, no sé si te lo han dicho alguna vez. No, es la primera vez que me lo dicen. Pero es verdad que, él también se documenta mucho, Sí. aunque es otro tipo de Sí. escritor, diferente a ti, pero está bien documentado, pero luego la trama, lógicamente, pues es ficción, está inventada. Me hace gracia que me hayas dicho lo del Ken Follett, porque la idea la tuve leyendo precisamente una novela de él, la de Los Pilares. Los Pilares Sí. de la Tierra, efectivamente, pues él tuvo que también documentarse, dice, sobre la construcción de catedrales. Sí. Bueno, son 600 páginas, yo he podido leer 45 o 50 el comienzo, pero yo creo que este libro tiene una virtud, me ha gustado ya desde el principio una cosa, puedes acceder a partes del libro de forma fácil, no tienes que seguir la trama, sino, por ejemplo, porque tú vas haciendo un recorrido sobre esa Murcia del 800... Hombre, la historia lleva varias tramas, porque lleva también la historia del protagonista, con su historia de amor, con la historia de que detienen al padre por temas de espionaje. Por un lado el protagonista quiere salvar a su padre, por otro lado quiere que su amor pueda llegar a buen puerto, pero eso se complica mucho por varias razones. Y luego tienes, efectivamente, sobre todo hay una parte, la novela está dividida en 3 partes, y en la segunda parte es donde más me centro en la construcción de la ciudad de Murcia. La primera parte es un poco los antecedentes, por qué se decide construir una ciudad en la ubicación actual de Murcia. Y la tercera parte ya es cuando la ciudad está construida y entonces pues está empezando a construirse más avanzada, y hay que hacer también otros servicios, como por ejemplo la red de acequia, de la que se encargará también mi protagonista. Yo lo decía porque precisamente en el sumario pues tú puedes encontrar parte segunda, Río Segura, Fundación de Madina Mursilla, planificando Madina Mursilla, el Alcázar, la mezquita, baños públicos, repasando las murallas. Luego más adelante puedes ir a ver las acequias. O sea, claro, que de alguna manera te puedes ir acercando, aunque es mejor conocer toda la trama. Pero yo quiero contar un poquito cómo se construye, ¿no?, una ciudad que empieza de cero. Y entonces a mí lo que yo aprovecho es que mi personaje, que es bastante jovencito, Omar, pues se implica en esa fundación de una manera bastante cercana pues a las personas responsables de la misma, a los arquitectos, y entonces pues le van, por ser el padre de él muy amigo de uno de los generales encargados de Yavir,
bueno, pues se le van encargando que trabaje durante un tiempo en cada una de las edificaciones importantes de esta primera ciudad base, ¿no? La mezquita, los baños, la muralla, todo un poquito. Entonces, en cada capítulo es porque realmente yo hago que él trabaje pues durante unas semanas en cada una de esas. Utilizas un personaje de ficción para poder ver desde este siglo lo que ocurría en el 825. Bueno, empezó la ciudad, se fundó en el 825, ¿no? Sí, la fecha oficial, según el documento de fundación de Abderramán II, es el 25 de junio del año 825, que además caía en domingo, si no recuerdo mal. Y que eso para los musulmanes no tiene ningún sentido, el domingo. Por ellos es el viernes, el día que van a la oración. A mí me ha hecho gracia, es una experiencia personal de lector. Me ha hecho gracia que en las primeras páginas ya enseguida aparece el calor, que es uno de los protagonistas de Murcia. No sé si te lo han dicho, pero te sientes inmediatamente identificado, porque aquí es una zona que hace calor. Y fíjate que en aquellos años, un poquito por lo que he podido investigar, no era tan fuerte como es ahora. Ya había bastante calor, era bastante elevada la temperatura, pero yo diría que ahora hay incluso algún que otro gradito más como media. Pero sí, era una época muy calurosa y sin embargo pues había muchas cosas que ahora mismo no hay. En la región de Murcia pues había todo tipo de animales que incluso ahora nos sorprendería, ¿no? Saber que se podían encontrar incluso osos, etcétera. Por lo menos según las lecturas, ¿no?, que yo he consultado. Y entonces pues eso también lo he ido reflejando un poquito, todo ese tipo de cosas. Entonces por un lado te vas a identificar con la Murcia actual porque hay muchas cosas de ella. Y también te vas a sorprender con cómo era la Murcia de aquellos tiempos. No solo Murcia capital, sino también la región, porque los personajes se van a mover, van a ir a Córdoba, porque es donde estaba la capital del Emirato, van a pasar por Alhama, para ir en ese camino van a pasar por Alhama, por Totana, por Lorca, en Lorca van a parar en el mercado de Lorca. Van a ver, hay una serie de alimentos típicos de la época. Entonces, bueno, pues es una forma de situarte. Las personas que lo han leído, que me han hecho comentarios, tanto amigos como desconocidos en firmas de libros, etcétera, me comentan que bueno, que es una novela en la que se han sentido trasladados en el tiempo. Yo me he sentido transportado. Y me hago una pregunta ya. Los protagonistas del libro no vivían exactamente en Murcia porque no estaba fundada, unos años antes, vivían al pie de la montaña, en lo que hoy podría ser Algeciras, más o menos, ¿no? En esa zona. Es una de las zonas donde los historiadores sitúan la desconocida Iyú. Iyú era una ciudad que no se sabe muy bien, no se ponen de acuerdo los historiadores en dónde estaba porque no han encontrado sus restos, salvo que finalmente algún día se confirmara que Iyú fuera la de Minateda al lado de Yin. Es una de las teorías, ahí sí se han encontrado restos, pero nada que demuestre que esa era la llamada Iyú que sale en el Pacto de Teodomiro, pero que nadie sabe exactamente hoy en día su ubicación, ¿no? No había huerta entonces, como la conocemos ahora, ¿no? Como la conocemos ahora, no había cultivos. Lo que pasa es que entonces... Algunas villas aisladas. Claro, efectivamente. Entonces lo que había una... Fíjate, en Jovenfutura, en Espinardo, ¿no? Ahí se han encontrado restos que acreditan que pudo haber una pequeña población visigoda. Pero no sería el sitio exactamente donde está ahora Murcia, porque ten en cuenta que era una época en la que había muchos almarjales, muchos estancamientos de agua, y entonces Murcia, aunque estaría sobre una elevación, pues posiblemente o fuera una zona deshabitada antes de la fundación de Murcia, o hubiera alguna pequeña villa o similar, o una población muy 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 pequeñita. Ya lo contamos el otro día, que la flota no se llama así por la Armada Española, se llama porque era una zona, un almarjal, y allí había agua porque está por debajo del nivel del río Segura. Sí. Sergio, no nos queda mucho tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte una cosa que también me ha llamado la atención. En el 860 se heló el mar Mediterráneo. ¿Esto qué es? Bien, te ha llamado la atención. Por fin me lo preguntan. Esto es, yo en mi proceso de documentación he leído de todo tipo de cosas, he leído, por ejemplo, libros de por ejemplo, de horticultura, donde he encontrado pues semillas que se ha demostrado que no estaban en la región hasta determinado siglo, por tanto yo evitaba, por ejemplo, poner ese tipo de árboles. Y, por ejemplo, entre otras cosas, en un libro, si no recuerdo mal, era uno que hablaba sobre inundaciones. He estudiado un poquito la vida del río Segura.
En ese libro hay una serie de datos, es un libro que creo recordar que era de la Universidad de Murcia o de la Confederación Hidrográfica. Había una nota sobre eso, sobre esa posible congelación del mar Mediterráneo. Yo creo que eso tiene que ser algún tema de traducción de los escritos árabes, que a lo mejor al escribir que estaba helado se referían a frío, a muy frío. Nos queda muy poquito tiempo, yo quiero que cuentes. Ese fin de semana en Los Garres se van a presentar una serie de libros y el tuyo también, ¿no? Sí, este fin de semana en Los Garres hay una feria del libro, también hay una ruta a la tapa porque son las fiestas, en fin, podéis aprovechar porque se pueden juntar varias actividades. El 21 y el 22, yo concretamente voy a estar el domingo, pero también en otros horarios, y tanto el sábado como el domingo va a haber un montón de autores para poder firmar libros que os interesen. Ahí estaremos. Sergio Reyes, autor de Mursilla, el talismán del Yemení, la historia de la fundación de la ciudad de Murcia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Ventana. Muchas gracias a vosotros.